Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo durante la semana, el cual es la tabla periódica. Y estábamos viendo en los temas anteriores acerca del origen, cómo se clasificaba y parte de lo que eran algunos elementos químicos. Pero el día de ahora más que todo vamos a ver lo que es la clasificación moderna de algunos elementos químicos, ya que si nosotros identificamos en nuestra tabla periódica, pues nos dicen que están clasificados por ciertos elementos, de acuerdo también a la tabla periódica del sistema actual, ¿verdad? Los elementos también químicos se clasifican más que todo, pues, de que seis maneras, perdón, que estas nos ayudan para nosotros identificar cada elemento químico y cómo estos se clasifican de la manera, de forma moderna más que todo. El primero que vamos a identificar son los metales en nuestra tabla periódica, que si nosotros la vemos, los metales son, por ejemplo, todos aquellos que más que todo metales de representativos, que son estos de acá, los verdes, también los podemos ver. Y luego están lo que son los metales de transición, que estos metales los podemos ver de color azul, que son la mayoría, creo, que son los que están en medio. Y los no metales, que son los de color naranja, y los gases nobles, que son de color amarillo, los lantinos, que son los de color rosa, y los actinidos, que son los de color pues morado. Entonces, así se clasifica según nuestro libro, pues los elementos químicos. Y los primeros que vamos a ver son los metales, ya que estos son elementos más que todo químicos que generan y contienen en sí entre uno y otro o tres elementos y tres electrones en la última órbita, ya que estos pueden más que todo ceder a lo que es con facilidad los conductos de calor y también de electricidad. Los metales tienen unas líneas generales, que estas son más que todo meables y ductibles, es decir, que pueden transmitir este tipo de energía con un brillo característico que pues cuando mayor o menor sea la intensidad de esta, también depende del movimiento de los electrones, que estos lo componen mediante las moléculas. Y esto más que todo pues se da en el tipo de elementos, por ejemplo el oro y la plata. Por ejemplo, estas poseen un brillo que, debido a sus características pues físicas, constituye lo que es más que todos los conductores de la electricidad, aunque también por su precio en el mercado también se refiere a emplear como sus secciones como el cobre y el aluminio, porque como el oro y la plata es un poquito caro, entonces se utilizan otros elementos como lo que es el aluminio y el cobre, metales también que son un poquito más baratos y que de igual manera son conductores, y eso sí se pueden encontrar en cualquier parte, ¿verdad? No tanto como lo que es en la plata y el oro. Un 75% de los elementos químicos más que todo poseen y existen en la naturaleza, que estos son más que todos los metales, y el resto también que no son metales, que son gases nobles, por ejemplo, o de transición, y también pues estos tienen o transición interna o transición metabólica, ya que por ejemplo los metaloides, que estos más que todo pues son elementos que poseen más que todo los metales que son metaloides, son más que todo elementos que poseen generalmente cuatro electrones. En su último también se encuentra lo que es la órbita, y por lo que estos poseen también propiedades que intervienen entre sí, también entre los metales y los no metales. Estos elementos también pues conducen lo que es la electricidad
solamente que en el sentido que no permite lo que es hacer el sentido contrario, cuando por ejemplo ocurren en los metales, como los elementos químicos, el silicio, que es uno, por ejemplo, también este es un metaloide que se utiliza también para la fabricación de los elementos semiconductores. eh, por ejemplo, para la industria de la electrónica, que ayuda bastante y que más que todo rectifica lo que son los diodos, las transiciones, los circuitos, también estos los integra y crean lo que son los microprocesadores gracias a esos elementos químicos. También vamos a encontrar lo que son los no metales, que también poseen generalmente pues entre 5 y 6 electrones y en la cual su órbita se encuentra en la última electrón, debido a que más que todo pues su propiedad pues suele ser un lugar más que todo o pues suele ceder más que todo electrones, y pues estos también tienen tendencia a lo que es ganar para poder también completar lo que es su última órbita. Los no metales también son malos conductores, eso sí, no se pueden conducir electricidad ni calor, ya que estos no poseen un brillo y también más que todo pues no poseen lo que es el ser deductibles, que éstas conduzcan lo que es la electricidad o que genera electricidad en el estado sólido, son también frágiles. También vamos a identificar lo que son los gases nobles, y que estos son elementos más que todo químicos inertes, es decir, que no tienen reacciones frente a otros elementos, y puesto que estos también en su última órbita contienen el máximo de electrones posibles y que tienen cierto nivel de energía. Más que todo poseen un total de 8 electrones. Por ejemplo, tenemos el argón, que pues este es un gas noble que ampliamente también es utilizado para el interior de las lámparas también incandescentes, y que estos también las lámparas fluorescentes, y que el neón es también otro gas noble que es inherente y también es utilizado en pequeños ornamentos para lumínicos más que todo, que da anuncio a vallas publicitarias, por ejemplo, extremadamente también oxidantes, y que también lo forman cloruros con la mayoría de los elementos químicos. De igual manera, cada elemento químico, pues, o cada compuesto químico, cada clasificación se relaciona según, por ejemplo, su reactividad, según más que todo su forma, dependiendo también de lo que es los elementos químicos, ¿verdad? Porque de igual manera, pues, estos se componen con ciertos elementos, y que, por ejemplo, según su utilidad, de igual manera, pues lo podemos encontrar según su impacto económico, que también vamos a identificar a lo largo de este tema, ya que pues es importante conocer cómo esto se clasifica, no solamente con los, como les mencionaba, metales, no metales, los gases o los nobles. Cuando se dice también que es por su reactividad, pues esto también es cuando más que todo se combina lo que es un hidrógeno para dar, por ejemplo, lo que es cloruro de hidrógeno en presencia de la luz y difusión. Es decir, cuando se quiere, por ejemplo, dar a conocer según su reactividad, se combinan ciertos elementos químicos para dar otros resultados, ¿verdad? Ya que estos también pues tienden a conducir lo que es pues reacciones lentas, dentro de lo que también combinan lo que es la luz solar. Directamente pues se produce también lo que es una explosión hacia ellos, y esto también desprende gran cantidad de calor. El cloro también pues se combina con lo que es el compuesto del hidrógeno, y que
también como lo que son los amónicos y el sulfato, pues forman lo que es el ácido clorofílico. El hidrógeno también de estos pues se combina y reaccionan pues irreversiblemente a un valor del agua. Por tanto, estos forman lo que son el ácido clorhídrico, y también libera lo que son más que todo el oxígeno. Por ejemplo, también en el frío, cuando se representa lo que es la luz, estos reaccionan hacia lo que es más que todo una reacción lenta con el agua, dando así este compuesto, y también da el compuesto del ácido hipoclorofílico, que este también pues se descompone a su vez para formar el oxígeno. A ello también les podemos identificar como el agua del cloro, pues forman lo que es el clorudos con la mayor también parte de metales, aunque muchas veces en diferentes condiciones, que también en distintas intensidades, pues ya sea del sodio en el frío, ya que estos reaccionan lentamente, pero si se calienta mucho, esto arde con una llama muy brillante, formando lo que es el cloruro de sodio. De igual manera, pues estos tipos de componentes lo vamos a identificar, o se va a clasificar de manera que eso reacciona también con lo que es el hierro y con el cobre. Pero sí también se encuentra más que todo completamente seco, ya que no tiene lugar en la reacción. Por ello, cuando se guardan los cilindros de acero o de hierro, pues se tiene que tener mucho cuidado. El agua de cloruro pues puede disolverse al oro y, y también al platino, y que estos son más que todo metales muy resistentes a los agentes químicos. Por eso nosotros si nosotros hemos comprado algunas cositas de oro y nosotros decimos, vamos a ver si es verdad que es de oro, o si es imitación. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces ocupamos el limón, y esto como tiene pues este tipo de componentes, como es fuerte, estos agentes químicos, esto lo que hace que si nosotros vemos si es una imitación, pues como que degrada el material o la pintura que le hayan puesto, y ya lo deja como el material que en realidad es, ¿verdad? Pero si es oro, no, ahí queda y no se arruina. Y es por eso que el oro pues resiste, y también el platino. También si se disuelven algunas sustancias, por lo que más que todo proporcionan una gran concentración de iones, pues estos se forman en una forma de mezcla de cloruro, también el hipocrito, que por ejemplo el hidróxido de sodio, que lo forman de una mezcla de más que todo de cloruro y también de hipoclorito, donde pues estos se crean sódicos llamados agua de jade. Esa combinación de estos dos componentes. El cloro también, cuando se combina con lo que es directamente a la mayoría también de los elementos que no son metales, pues a excepción de lo que es el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, pues estos también pueden tener, o se les conoce también como cloruros. Entonces, aunque se obtienen de forma indirectamente. Por ejemplo, cuando se tiene lo que es el fósforo y se combinan formando lo que es el triclocloruro, y que lo que hace el fósforo es que este penetra lo que es el cloruro de fósforo, y hay un cloro bastante excesivo, ¿verdad? El momento de la combinación en sí de lo que es el cloruro. De igual manera, pues este más que todo se crea cuando se combina
genera lo que es un gas amarillo verdoso y que tiene un olor bastante penetrante e irritante para algunos. También es denso y en algunos casos si es demasiada lo que uno está pues ingiriendo, pues puede ser también venenoso, que puede también fácilmente licuarse en la presión de la atmósfera dentro de ciertos componentes químicos. El cloruro también gaseoso, este se disuelve bastante bien en la presión atmosférica. Por ejemplo, si se disuelve en 1 litro de agua, aproximadamente de 5 litros de cloruro gaseoso, dando una disolución, lo que se conoce también como el agua de cloro, de la que también se puede cristalizar un hidrato en un calcio. También reacciona violentamente, ya que está con el agua forman lo que es el hidróxido, y esta se desprende también de lo que es el hidrógeno. El aluminio también reacciona con lo que es la facilidad más que todo del cloro y genera lo que es el perclórico. Pero también esto resiste a lo que es la corrosión debido a la oxidación que tienen ciertos elementos. Sin embargo, cuando hay iones en esto, pues su pasivización desaparece y esto también se crea la reactividad en esos compuestos. También los alcalinuminios que son usados y polimetizados también, pues esos reactivos que destruyen un tejido humano también producen lo que son las reacciones exotérmicas, que estos son violentas al contacto del aire y el agua. El magnesio también son reacciones con ácido clorífico y que estos producen lo que es el calor, también el hidrógeno que se compone también y este libera en el ambiente una forma de burbujas que lo hace cuando crea temperaturas altas, ya sea al reaccionar con ellas y estas más que todo ocurren en una forma más rápida. De igual manera lo que es el magnesio, que es un metal altamente inflamable, que en la combustión más que todo es fácil cuando se encuentra pues en forma de virutas o también o de polvos, ya que estas mientras forman más masa pues se solidifican y esas son menos inflamables a una vez que estas pues hayan encendido fácilmente, pues hay ciertas reacciones que tanto en el nitrógeno como lo que es en el aire poseen también nitratos de magnesio, como lo que es el dióxido de carbono, que esto es formado por el óxido de magnesio y el carbono. De igual manera lo vamos a ver por su utilidad, ya que existen también ciertos elementos que se componen y que se combinan en sí para su forma útil en el ambiente, o nosotros muchas veces lo utilizamos y pues nos va a servir para que nosotros conozcamos cómo más que todo se combinan ciertos elementos para llegar a conocer cómo nos ayudan a nosotros. Por ejemplo, los iones, en este caso, pues los iones de calcio más que todo pues actúan a lo que es un factor que muchas veces reaccionan más que todo en las enzimas. Estos también intervienen en el metabolismo del glucetenol, que junto al potasio, también el sodio, lo que hacen esto es regular más que todo la contracción muscular. El porcentaje también de calcio, pues en los organismos es variable y también estos dependen de la especie, pero también mediante la representación del 2,45% del conjunto de los seres humanos en los vegetales son representados también por los iones del calcio. Pues más que todo el calcio pues, se utiliza más que todo para las sales que tienen los aluminios. En metales también posee lo que es la combinación
de las propiedades que esto más que todo lo hacen útil para la ingeniería mecánica, tales como lo que es su densidad baja, ayuda bastante, y su también alta resistencia para las condiciones mediante las aleaciones también adecuadas, que esto lo pueden también manejar sensiblemente en un recipiente también metálico. También es bueno para conducir lo que es la velocidad y la electricidad, pues esto se mecaniza con facilidad a los reactivos, y por ello los metales también pues es más sencillo. Después también son utilizados a lo que es el acero, y que estos en condiciones más que todo pues pues muchas veces se utilizan en condiciones también normales, como lo que es la presión y la temperatura. El oxígeno también que se encuentra en lo que es las plantas, pues en el estado también gaseoso, forman lo que es las moléculas de diamónicas, que pues a pesar de lo que es, estas son inestables, generan también lo que dura mediante la fotosíntesis, y las plantas también lo utilizan, y posteriormente también lo utilizan lo que son animales, ¿verdad? A la respiración también del oxígeno, y también puede encontrarse de forma también líquida en los laboratorios si se llega a una temperatura también menor a los 219 grados Celsius. En ese caso también se convierten en lo que es un sólido cristalizado, que es de color azul, que su valencia es 2. El cobre también pues forma parte importante y de muy buena calidad en las aleaciones que generalmente representan lo que es las propiedades mecánicas. También, aunque no tiene conductividad eléctrica, pues esta es menor, no es que no la tenga, es menor, sino que lo más importante también es que son conocidas como el nombre de bronce y los lantones. Por otra parte, también estos crean un metal duradero, que más que todo pues se puede reciclar en este, y el número de casi limitadas veces pues sin que se pierdan las propiedades metálicas. Es raro que este tipo de metales pues se vaya destruyendo con facilidad. También eso fue uno de los principales o de los primeros metales que fueron utilizados por el ser humano en la prehistoria. Se viene desde hace bastante. El cobre y también la aleación del estaño, ya que el bronce adquiere lo que son importantes pues como de igual manera que el bronce tiene también pues su lado importante en la historia, ya sea en la edad también moderna lo llamaban como el cobre, y en la edad del bronce se llamó de igual manera. Esos dos periodos pues en la antigüedad son también diversos como modernos, y que se utilizaban también en campanas y también en cañones. Antes que se daba también lo que era la guerra, entonces utilizaban bastante para realizar este tipo de instrumentos. De igual manera, pues en otros años, cuando esto pues intervenían lo que eran generando lo que eran circuitos eléctricos, por ejemplo, en 1871 Faraday, que fue uno de los que investigó parte de estos elementos químicos, y la que más le llamó la atención también era el cobre, que este convirtió en metal bueno, estratégico para ver lo que era la electricidad en la materia también prima, cuando esto pues principalmente lo utilizaban en los cables, también en las instalaciones eléctricas. Creo que hasta este momento nosotros podemos identificar lo que es el cobre en nuestra casa. Si nosotros vemos lo que son los cables conductores de electricidad,
y esto pues ayuda para que nosotros tengamos instalaciones en nuestra casa de electricidad. El cobre también posee lo que es un importante papel en el área biológico, ya que esto también tiene un proceso más que todo, que pues en el fotosíntesis de las plantas, ya que aunque no más que todo forman lo que es la parte de la composición de clorofila, pues esto también el cobre contribuye a lo que es la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento también de los vasos sanguíneos, también los nerviosos, el sistema inmunológico lo cuida, también como lo que son los huesos y por tanto es un bioelemento que es esencial para la vida del ser humano. De igual manera, el cobre pues se encuentra en cantidades grandes de más que todo de alimentos que son habitualmente identificados en las dietas como tales los mariscos tienen cierto cobre, también las ostras, las legumbres, las vísceras y nueces y otros tipos de alimentos que ayudan, ya que además de lo que es el agua potable, por muy raro que suene, pues sí se producen ciertas deficiencias de lo que es el cobre en el organismo, pero en una cantidad equilibrada, que estos no ocasionen lo que es una enfermedad conocida también, pues si nosotros consumimos mucho lo que es el cobre, pues se crea una enfermedad que se llama Wilson. También el cobre pues es el tercer metal más que todo más utilizado del mundo por detrás del acero y el aluminio. Esto también se produce de forma mundial, ¿verdad? Todo, creo que todos lo conocemos y pues se tiene más que todo frente también a ciertas demandas que tiene lo que es el cobre en forma mundial, ¿verdad? Que eso se va produciendo. Y pueden también existir más que todo combustibles, en este caso, o distintos combustibles, por ejemplo, los combustibles quemados en los hogares y en los carburos durante, pues, utilizados en los motores de explosivos, aunque también estos carburos pueden ser empleados como también combustibles que no ocurren lo mismo que estos explotan, ¿verdad? Estos combustibles también pues se utilizan y son diferentes. Por ejemplo, tienden a ser los metales que se producen de forma de conducción, ¿verdad? Como lo que es el hierro, el sodio, el potasio, el aluminio, el cobre, el cromo, también el zinc, el bario, el bromo, el níquel, el estaño, bueno, todos estos componentes pues lo conforman y pueden ser convertidores, por ejemplo, lo que es el hierro, que estos pueden fluirse, fusionarse, crean un acero y también una metalúrgica. El sodio en su caso crean lo que son las sales y también los reactores nucleares. El potasio más que todo pues son abonos y crea también su característica en la química. El aluminio más que todo genera lo que es la electricidad y la metálica también en envases, crea lo que son envases. El cobre pues crea lo que es la electricidad y la mecánica. El cromo también crea lo que son aceros inoxidables, la química y materiales más que todo metalúrgicos. El zinc, que lo podemos encontrar también en la construcción, también la forma química que estos tienen. El níquel, que también lo vamos a encontrar en la metalúrgica, el magnesio, que lo vamos a también encontrar en la industria de más que todo la aeronáutica y la farmacia, el litio, que lo vamos a encontrar en la industria también de la nuclear, la realización de vidrios y la cerámica. De igual manera lo que es el vanadio, que lo podemos encontrar también en lo que es la metalúrgica y en la industria nuclear. El uranio
que de igual manera lo podemos encontrar en el combustible nuclear, que son algunos componentes o unos elementos químicos que los encontramos en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros podemos identificarlos y verlos. De igual manera vamos a tener lo que es el impacto económico, que por ejemplo los combustibles y los carburos, como lo que son los cuerpos capaces de combinarse entre sí con el oxígeno, que estos también desprenden lo que son el calor, los productores de combustible que son generalmente los gaseosos. Por razones prácticas, pues estos en la combustión no solo deben ser más que todo muy rápidos, sino también demasiado lentos, que pueden hacerse también distintos combustibles que se queman en los hogares, por ejemplo, en los carburantes que son utilizados en los motores explosivos, aunque también los carburos pueden ser empleados para el combustible, que no ocurre en la clasificación, y que estos son utilizados también en los distintos carburos, por ejemplo los sólidos, los líquidos, los gaseosos y los combustibles sólidos. Los carburos naturales, por ejemplo, estos pues son carburos que más que todo de transmisión lenta, fuera del contacto del aire. De estos también tienen grandes masas los vegetales, que estos acumulan en ciertas regiones durante la época geológica. El proceso también de carburización, pues en muchos casos o en la época antigua, pues influyeron en grandes factores como lo que eran las condiciones del medio ambiente y el tipo también de vegetales que se originaban en esos lugares. Los combustibles líquidos, que como por ejemplo es el petróleo, se encuentran también en ciertas regiones, por ejemplo en Estados Unidos, y también lo podemos ver en Venezuela. Y pues estos también surgen en subterráneo, es decir, en el suelo lo podemos encontrar, y se extraen haciendo perforaciones que pueden alcanzar los 7000 metros. De estos pues transportan lo que es el petróleo bruto, y que contiene lo que es el agua y arena, y es llevado en recipientes también de canalización, y que pueden en este proceso la refinan, ¿verdad? Y como otro punto también vamos a ver en su impacto ambiental, ya que pues por ejemplo lo que es el plomo, que se encuentra en la naturaleza de forma de carbonato y del sulfato, también casi todo el planeta de comercio se obtiene en base del sulfato, y que esto constituye lo que es el mineral en la galena. Se tratan también de metales de color gris, y que este es un color es pesado, y también puede ser blando y poco también resistente a la atracción. También se conoce como las superficies brillantes, que son expuestas a lo que es el aire, que empañan también rápidamente lo que es la oxidación y las capas en sí de los compuestos. El plomo también puede estar también o puede reaccionar de forma muy lenta al ácido de clorhidrato y el ácido de sulfúrico apenas el frío lo ataque, también por el sulfato, que es una parte insoluble, y lo que se reserva también es la acción del estar en contacto con el agua durante una capa protectora de esto, ya que los sales insolubles como lo que es el sulfato, el bicarbonato y el fosfato, ese es el que genera en el agua destilada y también en la lluvia, que no solamente contienen sustancias disueltas, que estas forman también una película y atacan a lo que es el metal a causa también del oxígeno, que estos son llevados y disueltos a la forma de hidróxido de plomo, que es algo más que todo soluble para ellos. Y de igual manera pues este tipo de elementos se utilizan en la fabricación más que todo de cañerías, revestir también lo que son los cables eléctricos, y también más que todo se usan en la instalación de ácidos sulfúricos y en la acumulación del plomo.
De igual manera existen ciertas diferencias importantes que pues en la oxidación de como que lo que es el plomo, pues en los niños y los adultos, en los niños pues crean algunas enfermedades que deben ser debidamente también pues más que todo a la malasia y que son o la pica, que es una enfermedad que es una percepción del apetito, que lleva al niño también al ingerir cosas que son impropias para la nutrición, por ejemplo, lo que son las golosinas, las gaseosas, todo eso, ¿verdad? O también el mordisque de objetos decorados con pinturas que contienen el plomo, entonces es malo porque pueden crear este tipo de enfermedades. Y esos son tipos de compuestos que ayudan a la clasificación de los elementos y nosotros también podemos encontrarlo pues a nuestro alrededor. Bueno, el día de ahora hasta acá nos vamos a quedar con este tema. La siguiente clase de igual manera vamos a ver un poquito más de la tabla periódica y su clasificación. Gracias y buen día.